Ya pues, y estamos listos también para seguir monitoreando este proceso y para eso tenemos el gusto que nos acompañe aquí, afuera del Palacio de la Moneda. Es que es como mezcla, es como que reinventamos el centro cívico aquí, aquí se debate. Está muy bonito. Sí, ¿cierto? Cristóbal Loneu se ríe, director de Data Science de Ann Holster. Lo dije bien, ¿cierto? Sí. Bien, ya. Oye, qué bueno porque hoy día ya vamos a poder mostrarles a las personas en concreto en qué consiste nuestro escáner CNN que realizamos en conjunto con ustedes. Y podemos tener, es como bien obvio la primera vez, pero no podemos hacer un primer ejercicio, ¿te parece? De cómo votan. Me parece. ¿Cómo votan? A ver, veamos primero eso para que podamos revisar aquello. ¿Tenemos entonces o no? Lo primero, lo de cómo votaron. Ahí está. Vamos a poder ver a lo largo de todo este proceso cómo se agrupan las fuerzas. ¿Qué es lo primero que tenemos que fijarnos? En la primera votación fue una sorpresa. Claro, Beatriz Hevia obtiene los 33 votos de la derecha, republicanos más Chile Vamos, ¿no es cierto? Y Aldo Valle obtiene los 16 votos del oficialismo más el voto de escaño del pueblo originario, ¿no es cierto? Entonces eso quizás es un primer indicio de dónde puede estar el voto de pueblo originario. Sí, que trabajó de hecho en la reunión en la CUT, trabajó ya con la bancada del oficialismo, así que ya teníamos un indicio, llegó con ellos también a la instalación de este consejo, pero es bueno volver a ver a pantalla completa aquí que se ve maravilloso nuestro despliegue que tenemos a las afueras del Palacio de la Moneda, porque está clarito, bien ordenado, los 22 votos de Republicano, los 11 de Chile Seguro, suma 33, eso les permite aprobar solos cualquier iniciativa, cualquiera, y les permite a republicanos solitos ellos poder vetar cualquier cosa que ellos quisieran. Y por otro lado, no puede hacer nada aquello el oficialismo. Así es. Como bien decía uno de los consejeros anteriormente, aquí la idea es que esta constitución sea la casa de todos, ¿no es cierto? Y que tenga un mínimo común y eso yo creo que es el desafío que tienen para adelante. Y el hecho que el vicepresidente sea del oficialismo también es una señal, porque lo podrían haber elegido ellos también, de que aquí hay la búsqueda de que todos se sientan representados. Sí, Aldo Valle, entonces, ex rector de la Universidad del Paraíso. Y interesante, Beatriz Hevia hoy día decía en Radio T13, decía que había muchas cosas que podían quedar abiertas, sí. Por ejemplo. Que ella decía que en el fondo no todo tiene que quedar en la Constitución, mucho dejémoselo a los legisladores y me parece una filosofía interesante para hacer esta Constitución el mínimo común para todos. Ahora vamos a ver qué es lo que quieren dejar para el Parlamento y qué no. Esa discusión va a ser interesante. Oye, vamos a navegar por el trabajo que han realizado ustedes en Ann Holster para verlo. Una de las primeras promesas que le hicimos es que van a poder comparar textos y podemos hacer varias comparaciones, por ejemplo, entre la comisión de expertos, la constitución actual, podemos comparar cuando se empieza a escribir, ¿no? El nuevo proyecto, podríamos comparar lo que hizo la comisión de expertos también. Claro, y entonces lo que estamos mostrando aquí, lo que está en colores, ¿no es cierto?, es lo que se repite con textos anteriores y lo que hace es buscar ya sea un conjunto de palabras o un capítulo entero, lo va a buscar a textos anteriores y ahí uno puede navegar a través del sitio y ver en qué secciones hay más coincidencia con otras. Hay cosas interesantes, por ejemplo, la comisión, el tema medio ambiente, ese capítulo en las constituciones anteriores no existe, ahora existe por primera vez, es un paso, yo creo, en la dirección correcta. Uno puede discutir si 6 artículos es suficiente o no, me imagino que eso va a ser algo que se va a discutir mucho ahora en el Consejo Constitucional. Claro, pero si hiciéramos comparador de texto en medio ambiente no vamos a encontrar casi nada que comparar, salvo, lo recuerdo del trabajo de la convención, aquella norma que dice que el Estado de Chile garantiza la vida en un medio ambiente libre de contaminación. Claro, el texto de la comisión anterior tenía, pero si yo voy más atrás, no había. No, la constitución actual no tiene. En cambio, mucho más incluso de lo que tienen los expertos tenía la convención. Claro, la comisión de expertos tenía 388 artículos en total. El texto propuesto por la comisión de expertos tenía 211 y la constitución actual tiene 155. Entonces estamos como entre medio camino entre la convención 1 y la constitución actual, un poquito más largo. Y eso que le sacaron artículos después de la armonización al de la convención, así que era más largo. Sí, era más largo todavía. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si hiciéramos comparación de textos con otros temas como terrorismo, vivienda,
Claro, terrorismo está casi copy-paste, es decir, está casi textual al texto anterior, ¿no es cierto? Y eso es algo yo creo que interesante de notar, con la Constitución actual, ¿no es cierto? Y ahí, y uno cuando lo navegue lo va a poder ver que en el fondo está casi todo marcado en rojo porque es una copia casi textual de la Constitución actual. ¿Y en Congreso Nacional? En Congreso Nacional también hay muchas cosas que se repiten, las inhabilidades, qué es lo que tiene que cumplir, qué pasa cuando renuncia. Hay cosas que le agregaron, ¿no es cierto?, que son nuevas, pero hay una gran parte del texto de la Constitución actual que se repite ahora también, y lo que significa que también se reconoce que hay cosas buenas en la Constitución actual que hay que preservar. Bueno, en Tolerancia Cero, cuando conversamos con la presidenta de la Comisión de Expertos y el vicepresidente, Verónica Undurraga y Sebastián Soto, ellos decían, normalmente entre una Constitución y otra el 70%, entre 60 y 70% se repite, se mantiene esa tradición constitucional, la estructura. Y en el caso ahora no va a ser distinto. Es más, algunos estudios dicen que la Comisión de Expertos propone un 80% muy parecido al texto de la Constitución, no tomado el embrión original del 80, sino que después de las reformas desde 2005 y las posteriores. Claro, pero si tú miras el texto y lo comparas así letra por letra, la coincidencia no es el 80%, porque reescribieron muchas de las cosas de una forma distinta, quizás aprendiendo de los vacíos que habían o las cosas que no estaban claras. Ya, ¿con qué nos vas a seducir? ¿Con qué nos vas a tener encantados la próxima semana? ¿Qué va a tener Ann Holzer para nosotros? Que nadie más puede ver antes que lo vea aquí en Aquí se debate en CNN Chile. Yo creo que vamos a mirar los discursos la próxima semana, el discurso de la presidenta del Consejo Constitucional, y esperemos también que los consejeros y muchos de los presidentes de las comisiones que empiezan el miércoles, ¿no es cierto?, cuando se voten, también podamos analizar su discurso y cuál va a ser el eje orientador en la discusión que se viene hacia adelante. ¿Qué palabras se repiten más? Claro. ¿Cuál es el énfasis? Ella decía, y como tú bien decías en Tele 13, ¿no es cierto?, no todo tiene que quedar en la Constitución. Bueno, quizás los presidentes de las comisiones tienen una opinión un poco distinta a ella o van a seguir en la misma línea de lo que planteaba Beatriz. Va a ser bueno ver si hablan de la crisis moral que hablaba ella o no. Que ella dijo tiene otro sentido del que se le intentó dar, pero en fin, bueno, hay encontré interesante lo de la crisis moral porque ella decía... Cívica, ella hablaba de una cívica y no moral, entendido como valórico, ¿no? Claro, porque hablaba de la corrupción, hablaba de la colusión, hablaba del abandono de los hijos, ¿no es cierto? Entonces le ponía un contexto un poco más grande. Uno puede discutir si algunos de esos temas van o no van en la Constitución, pero yo creo que es interesante que ella reconozca que estamos en una crisis. Yo creo que eso ya es una señal hacia adelante. Está bueno, y vamos a ver qué mantienen, por ejemplo, de cosas que tienen que ver con combatir la corrupción, que las trae el proyecto de los expertos y las expertas. Si es importante, eso debiera quedar. Ya pues, Cristóbal, entonces quedamos con el compromiso de que ustedes pongan la lupa sobre los discursos y comencemos a ver si ponen los votos, dónde ponen las palabras. Vamos a ver, entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Hoy nos vamos a la pausa, pero al regreso, aquí se debate, y adivinen de qué: salud, crisis sanitaria, la crisis respiratoria y más. Aquí se debate al regreso.